tendría que ver con, sino justamente como un testigo de contexto, de estudios del contexto. Bueno, cuando fui convocado, también para situar, porque me parece que es importante, lo trabajoso que son estas situaciones y porque es muy importante que la gente sepa y esté dispuesta y sostenga el compromiso en relación con eso, por lo que voy a comentar ahora, porque no es fácil. Como recién se comentó, yo era rector desde el 2002 hasta el 2010. Alrededor del 2007, 2008, recibo un llamado telefónico que me pregunta una persona que yo no conocía, que venía recomendada por alguien que yo sí conocía, que me quería preguntar si yo aceptaría ser testigo de contexto de parte de los trabajadores de la FOR, en relación con el contexto histórico sociolaboral en relación con la FOR. Y me dijo que ya estaban ya convocados Horacio Verdisky por el tema de la problemática de los humanos, de las religiones, y Eduardo Basualdo, un economista, quizás alguien de ustedes de trabajo, además es muy conocida la temática La Hija, que tiene un protagonismo en Victoria Basualdo, que tiene trabajos muy importantes, y ha hecho una carrera y sigue siendo muy importante sistemáticamente en el tema, creo que hay que destacarlo. Lo mismo lo sé de bibliografía, en algunos de los materiales que accedí en ese momento, ya tempranamente. Bueno, que me preguntaba si estaba dispuesto. Yo, en el momento, manifesté mi sorpresa, que en principio tenía toda la disposición, pero quería pensarlo porque me encontraba en una situación que mis compromisos como rector estaba dedicado de domingo a domingo, prácticamente. La verdad que me hacían complejo el tema, y que a diferencia de otros, y los que mencionaban, se trataba de un tema que efectivamente yo entendía por qué me pedían, porque yo era entre comillas, especialista en esos temas sociolaborales. Pero hace tiempo que estaba alejado de seguir los detalles y la literatura en ese tema. Y entonces, y a esto para hacerlo, no es que uno se sienta que tenía varios meses, tenía que trabajar intensamente. Y lo pensé un poco, pero dije, si me dan un día, si puede ser, yo lo pienso y escribo. Y lo pensé y quiero decir, ¿por qué? Pensé que era muy importante, lo comento nuevamente no por lo personal mío, porque lo personal mío a mí esto no cuenta, sino porque es una manera, pienso que valiosa para transmitir, porque eso pienso que es importante, no solo para explicar que es importante, sino porque en ese momento pensé, yo conocía el mundo de las personas posibles para estas cosas, ¿no? Y decía, bueno, seguramente había gente que tenía posibilidad de ponerse a estudiar y hacerlo tan bien o mejor que yo. Pero alguna de esa gente tenía iba a ofrecer un flanco, que ustedes estaban en eso porque eran militantes o muy rápidamente identificados y los van a tratar de descalificar por su compromiso público, sus antecedentes, etc. Y había otros que tenían un conocimiento y un reconocimiento mayor, pero que muchos de esos seguramente no iban a aceptar. No porque no entendieran la importancia, pero iba a meterse con una situación muy complicada, con la FOR, con grupos de poder, y no todo el mundo, ¿no? Como todos sabemos, está rápidamente, o no rápidamente, en condiciones por temas personales, familiares, etcétera, de comprarse, digamos, de involucrarse en una situación. Por eso acepté, sabiendo que iba a escribir, y de hecho pasó, que algunas cosas las escribía medio dormido, lo hacía de noche, contraté a una persona que era docente de la universidad, nunca mencioné porque tiene importancia,
ingresos para poder contribuir. Porque además de que sabía que estaba en condiciones de hacer el trabajo, venía de formarme en esos temas, trabajar, tenía el reconocimiento de haber sido presidente de una asociación ACEP, que ahora es muy conocida, Argentina Estudio de Trabajo, de la Ciudad Latinoamericana Estudio de Trabajo, y había sido funcionario. Durante la época de cuando vino la democracia, el gobierno de Alfonsín había sido funcionario. Entonces, era bien reconocido y probablemente, en palabra por eso, podía tener, y el hecho mismo era de ser rector en ese momento, un reconocimiento o un cuidado que está hablando alguien que tiene cosas publicadas, que está reconocido. ¿Y por qué acepté? Bueno, por esto, porque creía que era algo muy importante y que era muy importante que la gente pudiera hacerlo y que los que estábamos en condiciones de hacerlo por distintos motivos asumiéramos el compromiso de hacerlo. Así me involucré y fue un aprendizaje también muy importante y doloroso. Voy a hacer rápido porque por tiempo ya lo tratamos más o menos. Yo lo único que aclaré es que justamente como no estaba en ese momento en la temática, aparte yo me iba a encargar de toda la vida, pero quería contacto con alguien de la FOR, porque yo no tenía. Alguien sí había visto, porque yo iba a las manifestaciones, siempre, que había un grupo que llevaba la bandera de la FOR, de trabajadores, y como yo, amigos y familiares me dicen que tengo la mirada superior porque estoy en cualquier lugar y lo que observo es eso, qué grupos son, qué características sociales tienen. Lo que pedí era que simplemente me conecten con algunas personas para ver qué tenían ellos y qué, porque es gente que también busca, venía trabajando en esos temas, etc. Y como conté en el juicio, y también lo comento acá, para mí fue un contacto directo muy valioso porque era muy emocionante la situación de la persona, vino acompañado por su esposa, y es algo que siempre recalco. Ahora se destaca más, en el caso de la Ford lo destacaron varios. Cuando a un trabajador lo secuestraban, eran jóvenes, sus parejas, sus hijos, se quedaban, en el caso de los 24 personas de la Ford que fueron secuestrados, los secuestraban, bueno, esa primera, la familia se encontraba sin los ingresos, sin cuidado, la colaboración de la persona, y además teniendo que ocuparse de ir a tratar de hablar y ver en la comisaría de Tigre, en Campo Más, dónde está, llevar comida, tratar. Entonces, es muy difícil. Y después de salir de esa situación, pelear para poder hacer el juicio, para poder llevar la bandera a las manifestaciones. No. Ahí las esposas, las hijas, tuvieron un papel muy relevante. En ese momento tuvo un papel muy relevante porque la persona tiene que ver con, y estas cosas ayudan a transmitir a nivel de piel, porque yo lo sentía era el primer contacto que teníamos, era en un bar, en la esquina donde estaba la sede del IES, que yo estaba por el doctorado, parecía que era la forma más fácil de identificar. Y la persona me decía las cosas, pero estaba muy trabada. Y hasta hoy tengo presente y le agradezco, la que jugó un papel decisivo fue la esposa en el diálogo para comentar ella y para darle pie para que el esposo me transmita cosas que en esa conversación. Y tal como comenté en su momento, y por eso comenté el terror, yo podía sentir corporalmente el terror que le habían metido en la cabeza, en el cuerpo, a las personas. Esa persona como representante, al contrario, esa persona tenía el valor, la voluntad, la sistematicidad, había sido un delegado sindical de bueno, no sé si esto ayuda a situar, y además porque si uno se lo toma, es doloroso, no son tareas, y lo claro de entrada, no es que digo esto ni alentando, digo, bueno, estudiar este tema, no, es importante, es necesario, es valioso y al mismo tiempo tiene esa complejidad, pero es una complejidad que con creces uno, por lo menos a mí, se gratifica cuando ve que el juicio avanza, que pensaba que nunca, porque me convocaron en
2007, 2008. Finalmente acepté, finalmente me convocaron del juzgado, presenté el trabajo. Y después pasaron como 8 o 9 años con estas dilaciones de los juicios, esperando que todos se mueran, que no avance con los temas de las responsabilidades civiles. Porque esa es la clave, la responsabilidad, las complicidades civiles, los protagonismos, a veces, que me parecía, digamos, está muy bien condenar a todos los que tuvieron una participación, policías, militares, etc. Es una parcialidad, porque es imprescindible, del mismo modo, aquellos que tuvieron protagonismo, alentaron, respaldaron, se asociaron, hacían la lista para que los secuestren, maten. Y entonces que el juicio avance, y en lo personal comento esto, tiempo después me enteré que acá la colega fue partícipe de la vez que yo tuve que ir estaba público. Y uno además yo nunca había estado en un juicio de este tipo, con esta característica, lo tiene en un lugar apartado, por eso es bueno que haya algún acompañamiento, y lo hacen entrar para no escuchar solo en el momento que... Entonces, y fue una intervención muy peloteada por los abogados, etc. Y bueno, cuando me levanté, hubo un aplauso, no sé, un aplauso, muy generalizado, que a mí me dejó totalmente sorprendido, primero y emocionado. Obviamente no es que estaban aplaudiendo porque yo había sido un disertante, estaban aplaudiendo las cosas que estaba diciendo, la valentía simplemente de estar exponiéndolo. Yo antes lo había escrito y firmado, o sea que sí, por eso llamando a la dictadura, digamos las cosas por su nombre, con las complicidades civiles o Bueno, entonces, siendo directamente, ¿por qué era qué es lo que yo tenía que describir? Explicar por qué empresas como la Ford, en qué contexto, además está estudiado, justamente es algo de lo que ya había puesto de relieve Victoria Basualdo en relación con varias que había estudiado en 5 empresas, que se reiteraba que ciertas empresas se asociaban, impulsaban, promovían las políticas de desaparición de trabajadores, de condiciones internas, etc. Recurrentemente todas se daba una situación que estaba dada por el hecho de que primero ponían medios a disposición de las Fuerzas Armadas o de seguridad. Transportes, espacios, recursos, plata. Segundo, que permitían o convocaban que personas de inteligencia que se incorporasen a esas empresas para identificar o para estar quienes eran los delegados, porque en el caso de la Ford, en cualquier caso es inaceptable, pero eran delegados, no eran de la lista verde, del sindicato, no eran dirigentes ni cuadros políticos, ni de organizaciones armadas, insisto, ¿no? En cualquier caso es inaceptable, es condenable, pero la empresa lo estaba haciendo, los que intervenían sabiendo que simplemente lo hacían porque eran delegados para meter el terror adentro y para sacarse de encima delegados, comisiones internas, etc. Entonces, entregaba la lista, en el caso de la Ford, como sabido porque está en los diarios, se instaló en el campo de deporte, en el Quincho, el destacamento, y estuvo hasta años después. Circulaban por la empresa, y eso ocurrió también en otras empresas, digo, esas regularidades. Las personas que secuestraban, aquellos que
justamente después quedaban vivos, detenidos, etcétera, se lo despedía diciendo que no se habían presentado al trabajo. Es decir, todos sabían que se hacía del mismo modo. Era obvio que eran recurrencias que estaban coordinadas. Y entonces, y termino con esto. En todo caso dejo para después, pero con el tiempo creo que es conveniente que termine. A mí me preguntaban qué podía decir del proceso político que había dado lugar a la situación sociolaboral que se vivía en ese momento. Y en segundo lugar, ¿qué podía decir acerca de la dinámica de los vínculos entre el sindicato, la empresa y la comisión interna y el sindicato? Estaba ligado a tratar de poner de relieve, porque eso tenía características distintas, Mercedes y en otros lugares, que se trataban de grupos militantes o que no tenían nada que ver, que no era la empresa, que si había conflicto con el sindicato, porque si las denuncias podían ser de otros. Bueno, yo en el trabajo cuento esto, porque como se imaginarán, elijo que comentar cosa que me parecía importante poner para el juicio, pero en segundo lugar porque me parece importante en relación con cómo pienso estos procesos y el papel de la historia. Se lo dejo más, pero que en eso está muy ligado, gente que se dedica a la historia reciente, es algo que es muy importante como corte de esta aproximación en la universidad y en otros ámbitos, pero también en ciencias. Pues justamente me dediqué a destacar el proceso social que había llevado a partir del año 69 a un proceso de movilización social y política en la sociedad argentina y de activación y movilización sindical por el desarrollo de la actividad laboral en un contexto predominantemente dictatorial, porque todo ese periodo del 66 fueron dictadura del 66 al 83, perdón, del 66 al 73, gobierno constitucional del 73 al 76, un pequeño interregno, y dictadura del 76 al 83. Es decir, un periodo predominantemente dictatorial y además de prohibición de la actividad política y durante muchas etapas sindical, negociación colectiva. Entonces era un periodo de desarrollo, de cierto crecimiento, etcétera, pero socialmente regresivo, donde de transformaciones capitalistas en sectores regionales, de racionalización capitalista en los ingenios, en economías regionales, aumento de la productividad, etcétera, pero que con contención, con limitación de la actividad sindical, de negociación colectiva, durante todo ese periodo principalmente estuvo prohibida o limitada. Y cuando en el periodo constitucional del gobierno peronista del 73 al 76, la lógica de que los sindicatos, el peronismo era el partido de gobierno, pero además se estableció un pacto social, y eso también puso límite a la negociación colectiva, fue para el movimiento sindical una situación muy compleja. Y justamente se desarrolló un proceso de activación política, sindical, después aparecieron las organizaciones armadas, etc., por demandas que tenían que ver con cuestiones de salubridad, de seguridad y higiene en las empresas, que no se respetaba, de ingresos, de despidos masivos,
entonces un proceso de activación sociopolítica que la dictadura cívico-militar se propuso cortar y se propuso como objetivo transformar el proceso económico, pero se propuso como objetivo, voy a terminar con esto, muy explícito, y en algunos lo decían claramente, recuerdo varios textos de uno de los Aleman, de los hermanos Aleman, que era funcionario, reconfigurar la sociedad. Tenían muy claro que si se quería terminar con procesos de una sociedad más activa socialmente, sindicalmente, con solidaridades educativas, religiosas, reconfigurar la sociedad era desindustrializar, desarmar todo lo que tuviera que ver con las solidaridades y las organizaciones sindicales, solidarias, etc. Y ese terror en la población de que no se metan, de que... Y justamente las actitudes de estas empresas que adoptaron activamente ese marco para impulsar, desarmar las comisiones internas, los delegados, estaba prohibido la acción sindical, prohibido los sindicatos, prohibido la negociación política, pero además sacar de raíz de la cabeza, de los vínculos, de la relación, eso como posible, implicaba reconfigurar la sociedad en esos términos. No sé si es claro. Y para mí era muy importante justamente estudiar eso como proceso. Yo es algo que tengo la convicción, ahora no lo voy a explicar porque no es el tema, pero escribo sobre el tema de desigualdad, y justamente lo denomino, y está así en la presentación del libro sobre desigualdades que se editó en la universidad, como procesos de desigualdad-igualdad, porque son procesos de lucha social para avanzar en procesos de mayor equidad, mayor igualdad, o al revés, regresivos para imponer situaciones regresivas en cuanto a la desigualdad, imponer desigualdad de la aceptación, el sometimiento personal, la servidumbre personal frente a la situación de desigualdad, no atreverse, si siquiera pensarlo, cuestionarse uno, ¿y esto por qué? Porque aceptar, porque esto hay que pensarlo así, o esto es lo único que se puede entender como aceptar. Bueno, y por eso es tan importante el aporte en temas de contexto de esos procesos sociales. Y por eso ahí hay un maridaje entre, porque yo esto que conté sobre los procesos y el ciclo del 66, es, a mi juicio, hacer sociología, pero es lo mismo hacer historia, nuevamente, historia no los nombres de los próceres, sino entender los procesos sociohistóricos que estaban desarrollando y por qué se desencadenan y en qué términos. Y al mismo tiempo, y con esto también termino, porque es muy importante para entender esta dinámica de procesos y al mismo tiempo la complejidad, y lo señalaba en el juicio, porque también a veces eso se usa, bueno, porque las empresas denunciaban, no, bueno, todo el mundo sabe que había empresas que denunciaban grandes, había gente que acusaba de que habían saboteado, para sacarse encima el personal, para no pagarle, para sacarse cuadros sindicales de la empresa, pero también ha habido gente, y lo señalo porque está en la literatura, de empresas que eran empresarios o dirigentes de relaciones laborales que tenían diálogo con las comisiones internas y que tenían a veces enfrentamientos muy significativos, pero frente a la situación de cuando el ejército o alguien pedía datos sobre los cuadros, consta y está dicho en un laboratorio, etcétera, en la zona del norte, de que esa dirigente empresarial le avisó al delegado y le dio dinero para que se vayan a Uruguay. No porque fuera amigo, seguramente hasta el día anterior estaba enfrentado, simplemente porque una cosa es convivir en una relación porque el vínculo es complejo, con conflictividad, etcétera, y otra cosa es sumarse a denunciar para asesinar, secuestrar o torturar gratuitamente personas que solamente están haciendo de representantes sindicales o delegados y que todo el mundo le contaba que no. ¿Me explico? Bueno, me parece que con esto, por eso me parece que es muy importante
lo que para esos procesos, esa cuestión de contexto, se puede hacer, y una visión de proceso, de ciclos, de la sociología, de la historia, la antropología, pero la historia, bueno, pues tiene un papel insustituible, porque es lo que permite después explicar el sentido de por qué operan como operan los que adoptan una u otro tipo, un cierto tipo de... Bueno, cualquier cosa después conversamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Silvio y le damos la palabra entonces a Belén Zapata. Bueno, primero aclarar que la verdad que fue estar presente el día que declaró Silvio, la verdad que fue un aprendizaje también muy intensivo, porque es toda una experiencia estar ahí como cientista social, sabiendo que uno hace un aporte, pero también sabiendo que uno está expuesto y que tiene que lidiar con esa situación, que es también muy loable. Entonces, yo recuerdo ese día, esto fue en el año 2018, el juicio de Ford, y lo recuerdo como un aprendizaje muy intensivo el haber estado escuchando ese testimonio. Bueno, por otra parte, yo quería arrancar un poco la intervención desde un poco la pregunta que nos había planteado Jorge para presentar un poco las experiencias de ambos. Desde la pregunta, ¿no?, sobre el papel que nos toca o que tenemos, en mi caso en particular, los historiadores o las historiadoras que hacemos historia reciente, ¿no?, en el marco de los juicios de lesa humanidad, ¿no?, y los procesos de juzgamiento. Y esa pregunta es como, a mí me hizo como, me generó como una reflexión inicial de, bueno, ¿cuál es el papel, cuál es el rol, ¿no? Y a priori, y antes de por ahí pensar cualquier cosa específica, ¿no?, de las derivas como más de las prácticas que uno podría pensar, lo primero que se me viene a la cabeza es que uno vive esas situaciones desde un compromiso que es ético y que es ciudadano en primera instancia, ¿no? Y que tiene que ver, ese compromiso tiene que ver con una sensación de responsabilidad, de entender todo lo que representa esa instancia de juicio para las personas que han sido víctimas de esos hechos, ¿no?, de los hechos del terrorismo de Estado. Y uno piensa entonces esas instancias de juicio, y la verdad que son instancias que son profundamente reparadoras para las personas, ¿no? Entonces, porque, a ver, inclusive, independientemente de lo que después se traduce en una sentencia, independientemente de si la sentencia resulta ser favorable para lo que esperan las víctimas, ¿no?, para lo que esperan durante años en muchísimos casos, ¿no?, porque esto que señalaba Silvio, los procesos de aletargamiento son profundamente nocivos para las víctimas que se mueren, básicamente, ¿no?, que se mueren las víctimas, que se mueren los represores, y finalmente eso cae en una situación de no justicia, ¿no? La justicia lenta no es justicia. Entonces, en primera instancia a mí me parece importante señalar eso, que y por ahí un poco el rastreo, el caminito que voy a contar en esta intervención con respecto a los puntos, ¿no?, de convergencia entre lo que es una investigación de historia reciente con procesos de juzgamiento en particular, ¿no?, en una localidad como Bahía Blanca, de donde vengo. Lo primero para rescatar es eso, es que me parece que las instancias de juicio y lo performático que tiene la situación judicial tiene un impacto reparador que pocas situaciones lo tienen. Y también ese impacto reparador nos pone a los cientistas sociales y a los historiadores en otro lugar, en un lugar de entender que